Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, buenos días. Hola. Sí, buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Ok, chicas y chicas, créanme que no sé cómo explicarles el marco teórico. Lo que hicieron está malo. En ningún momento me citaron el texto. Lo único que hicieron es que copiaron el link y lo insertaron en el texto. En ningún momento les dije yo que tenían que ir al link e insertarlo en el texto, sino que lo tenían que realizar por forma de Cite Force Me, o sea, normas APAS. E incluso yo les puse y les enseñé cómo se utilizaban las normas APAS. Entonces creo que ustedes no están tomando ninguna de las observaciones que yo les estoy haciendo con respecto a su investigación, sino que solo lo están haciendo por salir del paso, y lo más triste que eso les está bajando la nota en lo que es acumulativo. El grupo de María José en ningún momento me llegó su informe. No sé qué pasa con María José, qué pasa con Diana, qué pasa con Stephanie. Entonces, me gustaría saber qué sucede, porque si no es así, jóvenes, yo cancelo la investigación y el examen les cuesta 100% de todo el contenido que hemos visto. Ajá, ¿quiere escuchar? Profe, es que no me acordaba y no le entendía esa parte. Yo creí que había copiado clases de 2 clases. Pero a estas alturas que me vengan a decir que no le entienden, cuando yo siempre les pregunto si entendieron, ustedes me suelen decir sí. Bien, entonces a estas alturas que está terminando el parcial, me vengan a decir a mí que no entienden, es como que no estamos haciendo nada porque ustedes no están poniendo de su parte. Entonces, jóvenes, ¿cómo vamos a hacer? Me preocupa el grupo de María José, Diana y Stephanie, porque no me han subido nada con respecto al informe de la investigación. Permítanme. Buenos días. Buenos días. Ok, vienen a charla de test, ¿verdad? Exactamente. Ok. Bueno, podemos dar la charla, profesor. Permítame, lo voy a habilitar. ¿Van a compartir diapositivas? Exactamente. Ok. Listo, ya le habilité la pantalla. Muchas gracias. Denme un momento para habilitar esto. ¿Me avisan si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Sí. Dale, ya hablaste. Bueno, perfecto. Hola, muy buenas a todos. Aquí venimos los de test, como ya saben, ¿verdad? A exponer lo que es el mapa de Honduras, con los integrantes Michelle Carvajal, Cindy Morillo, Kevin López y yo, Carlos Zelaya. Por motivos Cindy no pudo conectarse por motivos de carga, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros empezaremos con lo que es la exposición, así que denme un momento, voy a cerrar algo. Perfecto. Bueno. Empezaría diciéndoles quién fue el creador del mapa de Honduras. El primer mapa de Honduras, el primer retrato, vaya, fue Jesús Aguilar Paz. El mapa de Honduras, como actualmente lo conocemos, fue creado por el doctor Jesús Aguilar Paz.
un destacado médico, farmacéutico de profesión y cartógrafo por pasión, que dedicó muchos años de su vida en realizar el primer retrato del país. Ahora con mi compañero, ahora después de explicarles quién es esta persona, o sea, es el mismo, Jesús Aguilar Paz. Este fue el primer retrato de Honduras. Este fue el retrato que él hizo, pero a escalas mayores, ¿verdad? Este fue la imagen que él retrató, que puso ahí para hacerlo oficial del país, por así decirlo. Aquí fue la foto oficial de él junto al primer mapa que hizo, vaya, el primer mapa realizado de Honduras. Y ahora con mi compañera Amberly para poder que les pueda decir la escala, vaya. Disculpen ahí que me estoy trabando, que me acabo de levantar. Ahí, Amberly, por favor. El primer mapa general de la República de Honduras a escala de 1.500.000 fue aprobado por el gobierno mediante el acuerdo número 689 del 23 de enero de 1930. Y ahora mi compañero Kevin, siguiendo con la exposición, por favor. Ahí. Su población es de aproximadamente 9.5 millones de personas y su actual división política consta de 18 departamentos. Este es 298 municipios, 3.731 aldeas y 30.591 caseríos. Entre 1925 y 1825. Ah, Entre 1825. sí, entre 1825 y 1957 se han realizado un total de 10 divisiones políticas en Honduras. Siguiendo con las exposiciones, les diré cuáles son los 18 departamentos que tiene Honduras. Los 18 departamentos en los que se divide Honduras son los siguientes: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Itibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempiga, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y yo. Ahora con mi compañera Michelle para que les pueda decir, ¿cómo decirlo? Habitantes. Honduras está limitada al norte y al este por el Mar Caribe. Limita al suroeste con Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y El Salvador y al oeste con Guatemala. Ahora con mi compañero Kevin para que les pueda decir los ríos más importantes que tiene Honduras. Los ríos más importantes en Honduras son los siguientes: Río Segovia, Río Patuca, Río Lempa, Río Grande, Choluteca, Río Aguán, Río Bulúa, Río Chamelecón, Río Huascorán y el Río Torola. El departamento de mayor extensión, ahora con el departamento de mayor extensión y además del de menor extensión, el de mayor extensión territorial es Olancho, con una superficie de 24.083 kilómetros cuadrados, y a su vez el de menor extensión es el departamento de Islas de la Bahía con 229 kilómetros cuadrados. Ahora con mi compañera Michelle para que le pueda decir los departamentos más poblados. Los departamentos más poblados son Cortés con 1.653.699 habitantes, Francisco Morazán con 1.500.577.178 habitantes, Lloro con 596.138 habitantes, Olancho con 545.835 habitantes. Yo con mi compañero Kevin para que les pueda decir la extensión territorial. La extensión territorial de Honduras, comprendido todas sus islas, es de aproximadamente 112.492 kilómetros cuadrados. Honduras es un país montañoso más aún que los otros estados de Centroamérica, con un promedio de 1.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ah? Con un promedio de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Así que bueno, siguiendo, los valles más extensos en Honduras son Valle de Sula, Valle de Toro, Valle de Lloro, Valle de Galta, Valle de Olancho, Valle de Camastrán y el Valle de Aguán. Así que bueno, espero que les haya gustado mi presentación y espero que me disculpen por mi falta de rapidez junto a la explicación, ¿verdad? Que porque me acabo de levantar, vaya. Y bueno, así que bueno, muchas gracias por mi atención, espero que les haya gustado mi presentación y nuestra pequeña explicación sobre lo que es el mapa de Honduras. Así que bueno, voy a dejar de compartir pantalla para que puedan seguir con su clase.
Así que bueno, muchas gracias, pasen un buen día. Botas. Adiós. Ok, jóvenes. Bien. El marco teórico en sí, el contenido ya está un poquito más entendible. Esto, o sea, no entiendo. ¿Qué es esto? Esto me gustaría saber qué es esto. Porque yo no les dije que se ponía el link. Yo les dije que se hacía de acuerdo a las normas APAS. ¿Qué parte no entendieron cuando les expliqué CITEFORMI, normas APA? Que incluso les dije, ¿entendieron, jóvenes? Sí, profe, entendimos. Bien, entonces necesito saber qué sucede, porque me pusieron ese like. Me gustaría saber quién está trabajando con el informe y las demás que se me quedan calladas. Eso me da a entender de que solo Ashley está trabajando y las demás nada. Profe, yo lo que hice fue los conceptos y bueno, Nicole hizo eso de bueno, ponerle los enlaces ahí. Ashley y yo hicimos las Bueno, dos. bueno, Y ustedes dos. como nosotros teníamos que haber puesto el autor, entonces nosotros íbamos buscando de dónde sacamos la información, pensábamos que era así, profe. Chicas, pero yo todavía les hice un ejemplo de cómo era citarse, y todavía se los hice con una aplicación que es mucho más fácil de que hacerlo prácticamente manual. Entonces, no entiendo por qué no me siguen las instrucciones, o no entiendo por qué no copian las observaciones, que eso es lo más fundamental. Todo esto que ustedes, Profe, dígame. nosotros copiamos las observaciones y también copiamos donde había que hacer eso, pero mire que no encontramos la aplicación. Y la anduvimos buscando y no la encontramos. Entonces lo hicimos así con Ashley. ¿Cómo que no la encontraron? No copiaron la aplicación entonces. Es que sí copiamos la aplicación, pero yo no me acuerdo qué cuaderno. Y Ashley no la encontró tampoco, me dijo. Ok, esto, miren, todo esto que ustedes pusieron está malo. Si ustedes se fijan, aquí tengo, bien, miran la otra pestaña, ¿verdad? ¿Logran ver la otra pestaña? ¿O no lo logran ver? Ahí está el generador de CITEFORMS. Ok, aquí está, si ustedes se fijan, aquí está el de CITEFORMS. Bien, voy a agarrarles un link de los que tienen ustedes aquí. Vamos a ver en este caso el concepto de internet. Ok. ¿Quieres cambiar? Bien, entonces voy a apretar aquí. Voy a copiar este URL que tienen ustedes acá y voy a abrir otra pestaña. Voy a ver de dónde tomaron eso.
Enter. Ok. Me imagino que este navegador donde ustedes tomaron tiene autor. Ok. Y si se fijan, jóvenes, tienen que tener la curiosidad de dónde sacan las cosas. Si ustedes se fijan, aquí les está dando prácticamente la bibliografía, que la última edición fue el 29 de mayo del 2020. Cómo citar internet, autora María Estela Rafino, de Argentina, para conceptos de disponibles en HW Conceptos de Internet, consultado el 3 de septiembre del 2020. Entonces, a partir de esa referencia donde tomaron ustedes el concepto, ustedes pueden citar por medio del generador Cite Force Me. Bien, como anteriormente yo les había dicho, se le da lo que es una nueva bibliografía sin necesidad de crear cuenta. Le dan agregar nueva cuenta. Y si ustedes se fijan, aquí les da, si lo sacaron de un libro, de un diario, de un PDF, de un informe, de una acta. En este caso lo sacaron de un sitio web. Pues le damos sitio web y copiamos el URL. Le damos buscar. Inmediatamente me aparece que ya encontró el URL. Le damos citar. Y nos vamos con la información de la página. Le damos continuar. Y si ustedes se fijan cuál era el apellido o el nombre de la persona que modificó lo que es el concepto del internet. Entonces aquí me dice que es María Estela Rafino. Entonces nos vamos, ponemos el nombre de la autora, María. ¿Qué dice el jabón? Si lo acabo de sacar de aquí. Es María. Permítanme. María Estela era, ¿verdad, jóvenes? María, sí, bien, María Estela. Y su apellido es Rafino. Bien, les está diciendo año de publicación. Si ustedes se fijan, el año de publicación que dice es el 29 de mayo del 2020. Entonces ponemos ese año de publicación que fue el 2020. Inmediatamente me dice la fecha de acceso de lo que es el concepto. Y si ustedes se fijan, fue consultado el 3 de septiembre del 2020. Entonces, en este caso yo pongo la fecha por el cual yo consulté esa página. Entonces, ¿cuándo consultaron eso ustedes? Pongámosle que lo consultaron suponiendo que consultaron el 20 de agosto, porque esto es de agosto del 2020. Bien, inmediatamente, ya teniendo ustedes esa referencia, solo se van donde dice adjuntar cita y les dice cita completa, pues le damos cita completa y ya me generó, jóvenes, lo que es, ¿cómo les puedo explicar? El autor del texto y la bibliografía. ¿Qué es lo que van a poner ustedes en el texto? Ahí les dice en el texto. Esto es lo que se pone en el texto. Rafino, 2020. Le damos copiar. Y si se fijan, nos vamos a ir al diseño. Quito yo ese URL y pongo pegar. Y ahí está, miren, Rafino 2020. Bien. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ya las referencias bibliográficas van al final, que es de dónde sacaron esas fuentes de información, como yo les había dicho anteriormente. Aquí ponen referencias bibliográficas y nos vamos al sitio Force Me. Si ustedes se fijan, aquí le damos X.
le damos X y nos queda siempre guardada la cita. Entonces, donde dice bibliografía, copiamos todo donde dice bibliografía y nos vamos nuevamente al documento y ya tenemos la primera referencia bibliográfica. Bien, solo le dan Enter y van a ir haciendo lo mismo con los demás links que ustedes tienen aquí, como este. Con todos los links que ustedes pusieron, tienen que hacerlo de acuerdo a la norma APA. Ahora sí, ¿comprendieron lo que tienen que hacer? Sí, profe, ahora sí. Bien, si ustedes se fijan aquí, tienen un montón de errores ortográficos. Vuelvan a leer desde el principio y verifiquen dónde están los errores ortográficos. Aquí más es con acento. Si ustedes aquí se fijan, cuando subimos fotos a algunas, entonces yo creo que aquí era algunas redes sociales. Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que escriben, porque ustedes lo que hacen es copiar y pegar, pero muchas veces donde toman las fuentes bibliográficas están mal escritas las palabras. Entonces siempre lean el texto y miren dónde hay errores ortográficos. Por ejemplo, aquí ha probado que las hackers, aquí no son las, son los hackers para agentes y agentes con intenciones. Entonces, hay que tener cuidado con lo que es al momento de escribir, la redacción, las comillas, los acentos de las palabras. Aquí tenemos ciberbullying. Miren cómo se escribe ciberbullying. Entonces, hay que buscar siempre cómo se escriben correctamente las palabras. También tenemos aquí, miren, seleccionar o aclarar. Entonces aquí me dice aclarar o aclara. Entonces tenemos que ver cuáles son esos verbos que estamos utilizando. Y aquí dice un problema o cuestión que se selecciona o aclara, una contracción o un conflicto entre los que debe ser una dificultad inconveniente para la consecución de un disgustivo o una molestia o preocupación. Entonces hay que ver el momento que nosotros escribimos. Aquí las falsas o rumores. Entonces todos esos jóvenes tienen que buscar y arreglar lo que es con respecto. Ay, Dios. Con respecto a lo que es al momento de corregir. Todas esas palabras tienen que corregirlas. Otra cosa que vi con respecto a eso son el uso de las leyes. Bien, aquí lo sacaron de esta organización, de UNESCO. Bien, pero en sí no me investigaron lo que yo les planteé. Esto de Profe, sobre las leyes, nosotras con Katie estamos investigando, pero no nos salía nada relacionado con eso. A mí nos salía así de Porque México usted y pedía los conceptos. correcto, porque Y me sí. salía de México, Argentina y de otras. No, Entonces, correcto. por eso no las puse, profe. Bien. Porque ajá. se suponía que sean de aquí, ¿verdad? No. Entonces, por eso no las puse porque me salían de México y de otros países así. Ok, ¿le salían de Estados Unidos? No. ¿De Es Argentina? que todo era de México y de Argentina, sí. sí, de Argentina creo que sí. Ok, es que por lo general aquí en Honduras no tenemos, por decirlo así, leyes estipuladas al Internet, porque si ustedes se fijan, ¿dónde se creó el Internet? Eso ya lo vieron con el profe Quinto. ¿Dónde fue por primera vez el uso del Internet? ¿O quién fue el científico del uso del Internet?
En Estados Unidos. Bien, entonces, jóvenes, por lo general las normativas o todo este tipo de aplicaciones, si ustedes se fijan, no son de Honduras, son extranjeras. Entonces, en este caso, si no hubo nada relevante con lo que son las leyes en Honduras con el uso del Internet, es porque no hay en sí algo que rija este tipo de leyes en Honduras. Entonces, sí, analicen bien las de Argentina y México y logren ponerlas aquí. En este caso, aquí ustedes me desglosan varias políticas. Esto lo miré bastante bien, pero me gustaría ver en este aspecto qué leyes rigen y protegen a Internet. Entonces, a mí me gustaría saber por qué, o sea, el concepto de que quiere saber ese derecho de imagen, honor y la intimidad. O sea, ¿qué sucede cuando una persona privatiza ese derecho de una imagen de una persona y la intimidad de esa persona? ¿Qué castigo tiene que tener esa persona de acuerdo a esa ley? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes establezcan con respecto a este punto que yo les había dicho anteriormente, que para esto tiene que haber un artículo bien definido que quiera decir cuál va a ser el castigo de derecho de imagen y honor a la intimidad, también como el derecho al olvido, derecho a la protección de datos y la propiedad intelectual. Entonces, a través de eso, ustedes pueden verificar cuáles en sí son los artículos que van a fundamentar con respecto a este tipo de ley o régimen dentro de lo que es el uso del Internet. ¿Bien? Aquí innúmero, no sé por qué dice innúmero, sin números creo que quiere decir. Y es separado. Creo que este coso que tomé, si no me equivoco, lo subió Katie. Sí, creo que tomé el suyo, Katie. Ahí le van a quedar guardados los cambios. Está bien. Aquí también tienen que ver por qué les sale malo en otros. Muy bien, tipos. Muy bien, vamos a ver. Ok, aquí lo mismo. ¿Se acuerdan que yo les dije que necesitaba saber el concepto? ¿Qué es el concepto personal del área network? ¿Para qué se utiliza este tipo de redes? ¿Para qué se utiliza el tipo de red local network, metropolitan area network? O sea, ¿para qué se utilizan cada una de estas redes? No lo veo reflejado. Lo único que hacen ustedes es mencionarlo, pero yo necesito saber el uso o para qué se utiliza esa red. Ok, vamos a ver. Estos son datos estipulados. ¿Quién hizo esto? Esta parte. Las redes sociales más utilizadas a nivel global. ¿Estos son datos actualizados o no son datos actualizados? Ajá, el grupo. ¿Son datos actualizados? Diga, Ashley. Tenemos que poner, sí, tenemos que poner el año también, ¿verdad? Sí, pero en ¿De este cuándo se caso, tomaron estos datos? correcto. ¿De cuándo se tomaron esos datos? Eso me gustaría saber. ¿De cuándo se tomaron esos datos?
Ok, y todo eso sería prácticamente las correcciones de su grupo. Bien, entonces vuélvanme a corregir todo eso. Y con respecto que logré ver la introducción de su informe, aquí, jóvenes, cuando nosotros escribimos lo que es la introducción, no lo hagamos personal, que la investigación es mía, sino que la investigación tiene que ser que cuando una persona agarre su investigación, la lea, o sea, que haga el conocimiento de su investigación. Entonces no vamos a tomarlo personal, que mi investigación es mía, sino que lo van a hacer en presente. O sea, el término de conocemos es influenciando en el Internet en todo lo que conocen. Ahora sería una pregunta muchas respuestas. Aquí sería una pregunta con muchas respuestas, las cuales estarían todas atadas al Internet. Tal vez los jóvenes buscan Internet en las redes sociales para encontrar la ausencia que no puedan tener tangentemente. Algunas veces las redes sociales puede llegar a ser un vicio dañino para las drogas, la dependencia y para ser conectados, compartiendo información. Aquí no tienen que utilizar lo que son palabras repetidas, o sea, olvídense de utilizar esas muletillas de palabras repetidas en lo que es la introducción. Entonces les sugiero que lean bien lo que es la introducción y aquí era frente a frente, o sea, no repitan palabras, jóvenes. Eso es lo que yo no quiero, que repitan palabras. O sea, que no sean repetidas esas palabras, ¿bien? Por aquí también dice comunicación. Aquí tenemos comunicación, si se fijan. Y aquí también tenemos comunicación. Aquí también tenemos comunicación. Entonces, todas las palabras repetidas, trátenlas de no se repitan como 5 o 10 veces en el texto de la introducción. Entonces, tienen que mejorar un poquito más la redacción de la introducción. Miren, aquí está también comunicando. Vamos a preguntar, personas, ¿cómo se sienten? Aquí, hablan de personas. Aquí también me están hablando de personas. Entonces, que esas palabras no sean tan repetidas en lo que es la introducción. ¿Bien? Aquí también. Bien, esas son las correcciones con respecto al grupo número 1. ¿Preguntas con respecto a sus observaciones? ¿Preguntas con respecto a sus observaciones, jóvenes? Profe, solo que no me acuerdo cómo se llama la aplicación para poder, por usar las reglas APA, las normas APA. Ya se las di a sus compañeras. Se llama CiteForce.me. Acá está, miren. Ok. Se las voy a enviar por WhatsApp para que lo tengan también por ahí. Bien. Ok, ya les hice un nuevo ejemplo de cómo van a citar el texto, cuál es la bibliografía que van a poner. Espero que ya con eso tengan las correcciones listas. Bien, y me gustaría saber con respecto al siguiente grupo, el embarazo en la adolescencia. Ajá, ¿qué sucede? ¿Será que la investigación la vamos a tener hasta el otro año?
No, maestra, en realidad, mire, a mí me tocaba esta vez, pero no sé, literal que no me acordé y las hipotas también, pues no se acordaron. Pero sí, a mí era que me tocaba y no sé, si quiere, si me da chance en realidad de hoy mandárselo. Hoy en cuanto termine un clase yo se lo envío. Chicas, ¿hace cuánto estamos con este marco teórico? Respóndanme eso. Hace 3 semanas, creo que más de 3 semanas estamos con el marco teórico. Y lo estamos puliendo bien el marco teórico. Si ustedes se fijan. Entonces creo que no es excusa para que me vengan diciendo hasta ahorita que se le olvidó. Profe, no Díganme, me aparece que hizo el cambio. no le aparece. Revise entonces. No, ahorita estoy en Classroom, estoy viendo, pero no me aparece. Revise Me parece entonces. Voy a igual lo mismo. revisar yo a ver si fue a mí. Correcto, revise entonces si cualquiera de las 4 le tuve que hacer una corrección. Es que no me acuerdo de quién tomé el informe. Entonces ahí aparecen las correcciones. Profe, Dígame, Ashley. tenemos que hacer lo mismo porque la información lo sacamos no de una sola página, sino que de varias páginas. Entonces, en todos los links y todo eso, tenemos que utilizar eso de Claro que sí. Site Discord. No importa que salgan un montón de veces ¿cómo le digo? Porque en prácticamente cada definición está un enlace. Por lo Sí, mismo. porque en las redes, entonces, es que estaban las redes sociales, las redes de entretenimiento, esas salían todas en una sola, profe. Ah, ok. Entonces, Si salieron una sola, siempre. Entonces, como ya tienen esa referencia bibliográfica, lo único que van a hacer es copiar el autor y el año, que es el que ponen en el texto, que incluso ya les hice el ejemplo, que salía Rafino, 2020. Entonces, eso es lo que van a poner ustedes en el texto. Si es del mismo link, es lo único que van a hacer, que van a copiar lo mismo en todos los textos donde sacaron esa información. Pero ya si tienen información de otros links, incluso yo vi que hay varios links diferentes, entonces sí lo tienen que hacer con Citeformi, porque no todos los autores son los mismos. E incluso tienen que fijarse con respecto a las definiciones, que si ustedes se fijan, el concepto del Internet era María Estela Rafino, pero el otro concepto con respecto al Facebook pueda ser otra autora. Entonces, verifiquen siempre eso. Bien. Entonces, jóvenes, prácticamente estamos perdiendo el tiempo porque no sé con ustedes qué piensan de la vida. A mí me salieron las correcciones, profe. Ah, entonces a Nicole se las envié. Bien, entonces pónganse en contacto con Nicole. Entonces, ajá, Diana, Stephanie y María José Navas. Chicas, es algo que les está afectando la nota, porque cada vez que se atrasen más son menos puntos. Y como yo les había dicho, yo la verdad estoy con ustedes al paso de la investigación. No me he rendido con ustedes. Otra dijera, ay no, corrijan eso. Ya les expliqué, pero tuve que tomarme la delicadeza de volverles a explicar cuáles eran las correcciones del marco teórico. Y si ustedes se fijan, en diseño y proyecto científico, como anteriormente se lo dije, contenido ya no hay. ¿Qué vamos a hacer en las horas de diseño y proyecto científico? Trabajar en las correcciones de la investigación. Y si ustedes no me publican las investigaciones, o sea, no me publican o no me suben la tarea, yo no les puedo hacer correcciones. ¿Cómo les voy a hacer correcciones si yo no las tengo a mano? Yo tengo que tomarme el tiempo para leer y ver dónde están fallando ustedes y que así ustedes vuelvan a corregir esta parte para que su investigación quede nítida. ¿Me entienden? Entonces necesito que por favor compromiso. Stephanie, hoy por la tarde envíame eso. ¿Ok? Gracias. Bien, hoy por la tarde para poder leer hoy eso en la noche, lastimosamente se me agendó otro punto con ustedes, porque yo pensé que iba a salir hoy del marco teórico con ustedes, pero veo que no.
Entonces, ya el próximo jueves, jóvenes, vamos a prueba. ¿Cuál es lo que nos viene en el examen de diseño y proyecto científico? Anoten los temas. Acuérdense que este primer parcial si van a hacer examen, ya el segundo, el cuarto parcial, acuérdense que su investigación les cuesta 100%. Ok, bien. ¿Qué nos centra a nosotros como tema? Nos centra en la factibilidad e importancia de la investigación científica. Factibilidad e importancia y alcance de la investigación científica. Es el tema número 4. Tenemos el tema número 5, que son las bases teóricas. Tema número 5, bases teóricas. Y tenemos el tema número 6, método y diseño del proyecto científico. Método y diseño del proyecto científico. Ok, en este caso, jóvenes, ya tenemos el marco teórico. Excelente, muy bien. Entonces ahora, para la otra semana, me van a trabajar las variables de su investigación. Y eso nosotros lo vamos a sacar de acuerdo a la información que nosotros tenemos en lo que es el marco teórico. Vamos a trabajar las variables de la investigación para empezar a trabajar el marco metodológico y empezar a redactar lo que son las encuestas. Y también tienen que hacerme una nota pidiendo permiso al director para que ustedes puedan mandar el link de las encuestas y que sus demás compañeros se las puedan llenar en los grupos. Porque si no hay autorización por parte del director, ustedes no pueden enviar link a ninguno de los grupos del colegio. Bien, Ashley, dígame. Profe, la nota la tenemos que hacer por Word. Sí, por Word. Y solo ponen sus nombres. En este caso, pónganse de acuerdo las 7 personitas que están, las 7 que están en la investigación y solo redacten una nota. Y que vayan todos sus nombres en la nota. Ok, les voy a explicar la tabla que van a hacer, que es la tabla de variables. Vamos a ver. Yasmina, estás arriba. Es que Lilo está ladrando.
Ok, jóvenes, si ustedes se fijan, ese es el cuadro que van a hacer ustedes con respecto a las variables. En este caso, los indicadores van a ser el contenido que ustedes crean necesarios para la encuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son las redes sociales que ustedes conocen? Entonces lo van a formular como una pregunta. Por ejemplo, tipos de redes sociales. Bien. Cuando ustedes colocan esto de tipo de redes sociales, ustedes tienen que tener unas variables. En este caso, ¿quiénes creen que podían ser las variables de los tipos de redes sociales? Facebook, bueno, nombres de redes sociales. Ajá, Facebook, WhatsApp, WhatsApp. Ay, creo que lo escribí mal, WhatsApp. Bueno, pero ahí está, vamos a ver. Así creo que es, WhatsApp. ¿Qué más? Twitter, Voy, tía. Twitter. Muy bien. Instagram. Instagram, ok, dejemos eso. Entonces esos son los indicadores de variables. Ahora, ¿cuáles creen que podían ser las subvariables? Bien, ¿cuáles creen que podían ser las subvariables de Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat? Messenger o son las que no se utilizan mucho como. No, las subvariables de Facebook. O- ¿Qué significa o para qué se utiliza? Correcto, excelente. ¿Para qué se utiliza? ¿O sabe usted el uso? Porque este instrumento que ustedes van a realizar, esta tabla, es con respecto a cómo se van a plantear las preguntas de la encuesta. Entonces, en este caso, con respecto a Facebook, bien, aquí le vamos a pasar otra línea para que no nos confundamos al respecto cuando ustedes estén haciendo lo que son las variables. Bien, aquí, miren. Ay, se me corrió. Bueno. Aquí vamos a quitar Twitter. Y lo vamos a poner aquí. Excelente. Entonces aquí ustedes en estas subvariables es formularse cómo plantearían la pregunta con respecto al Facebook. Por ejemplo, para ¿cuál es el modo de uso del Facebook? O conoce el modo con el que se utilice el Facebook. Lo que ustedes quieren saber también es cuántas horas pasa conectado en Facebook. Si es una herramienta, por decirlo así, educativa, que es lo que ustedes están planteando. Y si le da un buen uso a este tipo de aplicación. Este tipo de red social. Esto solo es un ejemplo. Ustedes van a ir viendo de acuerdo a lo que ustedes tienen en lo que es su marco teórico, van a ver cuáles son las cosas que ustedes desean colocar y las necesarias para lo que es su investigación. ¿Bien? Ahora, WhatsApp. ¿Para qué creen que se utiliza WhatsApp? O sea, ¿cuál es el beneficio del WhatsApp? Podría ser, el WhatsApp sirve Hablar con sus familiares, con sus amigos. correcto. Bien, ¿cuánto tiempo habla usted con sus parientes, con sus amigos? Entonces, esa es una sola pregunta. Por ejemplo, WhatsApp, en comunicación. Profe, Dígame. nosotros tenemos que hacer las subvariables según lo que queremos investigar en el marco teórico. Correcto. Según lo que ustedes quieren investigar con respecto a la pregunta de investigación que ustedes tienen. Profe, ¿y cuántas preguntas serían en total? ¿O cuánto
En este caso Sí. solo van a hacer 14 preguntas de encuesta y van a ser 14. todas, sí, y todas van a ser cerradas, jóvenes. No me vayan a hacer preguntas de que, por qué le gusta estar más en Facebook y el por qué. Eso no lo vayan a hacer porque es más complicado al momento de analizar y al momento de hacer su investigación. Esas son preguntas abiertas. Entonces, lo único que van a hacer son preguntas cerradas. Como tipo selección única, cuando les ponemos en examen, así. ¿Bien? ¿Preguntas? No. Ok. El siguiente grupo, Diana, Profe, una consulta. Pero dígame. los indicadores solo podríamos utilizar los tipos de redes sociales o otra cosa como No, indicador. no pueden utilizar más. Ese solo es un ejemplo. Por ejemplo, indicadores pueden ir hasta 10 indicadores. Por ejemplo, el de las leyes, si conocen las leyes de las redes sociales o las leyes del uso del internet, si conocen las redes network que pusieron ustedes ahí, cuáles son esas redes network, si conocen además de Facebook, WhatsApp, qué otras herramientas educativas conocen y ustedes le pueden desglosar otras herramientas educativas. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes reflejar en los indicadores, en las variables y en las subvariables. Los riesgos podrían ser un indicador. Correcto, los riesgos son un indicador. Y en la variable ustedes pondrían los riesgos y cuáles podrían ser esos riesgos de acuerdo a las variables que ustedes eligieron, como las características también. ¿Bien? Ok. El grupo de Stephanie, Diana y María José. En este caso, como no tengo su marco teórico, me voy a inventar su indicador. En este caso, teníamos, creo que yo les planteé sobre lo que eran los métodos anticonceptivos. Entonces, uno de los indicadores es los métodos anticonceptivos. Bien, en las variables ustedes van a despejar o van a poner cuáles son esos métodos anticonceptivos. Entonces, vamos a combinar celda. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, menciónenme 3 métodos anticonceptivos. Si ustedes se fijan, en los métodos anticonceptivos, jóvenes, hay una cosa que yo quiero que mantengan claro, que hay métodos anticonceptivos artificiales y hay métodos anticonceptivos naturales. Y hay métodos anticonceptivos quirúrgicos. Esas podían ser sus variables. Ahora bien, ¿cómo ustedes plantearían las subvariables? ¿Cuáles son los métodos artificiales? En este caso, ustedes pueden decir de que los métodos artificiales es lo que son los condones, lo que es el DIU, las pastillas anticonceptivas, pastillas, ¿cómo se le llaman las pastillas ya? Anticonceptivas, así. Sí. Lo que son las pastillas anticonceptivas. Otro, que los métodos naturales, jóvenes, ¿cuál es el método natural que se da? Eso se da a partir de lo que es el ciclo menstrual. O sea, si usted conoce su ciclo menstrual, cuándo ovula, cuándo no ovula, entonces eso se hace por medio del ciclo menstrual para no quedar embarazados, pero casi no es muy eficaz porque siempre se falla. Y métodos quirúrgicos son los que es lo de las trompas de falopio. La vasectomía del varón, ¿verdad? Vasectomía. Entonces, eso es lo que ustedes se van a plantear. Entonces, por decirlo así, una de las, digamos que esta es porque no es la primera pregunta, pero esa sería la primera pregunta con su respecto a su encuesta. Entonces, voy a poner primera pregunta con respecto a la encuesta. Entonces, ustedes van a plantearse, ¿conoce usted acerca
de los métodos anticonceptivos. Entonces ustedes ahí van a regular dos preguntas. Una de ellas es que puede ser inciso A, sí o no. Segunda pregunta. Por decirlo así, solo para salir del paso, dice, ¿conoce usted o un método anticonceptivo natural naturales son? Entonces, aquí viene con inciso A, será condón, DIU, vasectomía o lo que son el ciclo menstrual. Entonces usted ahí ya está, ahí usted que está queriendo ver, que ya prácticamente usted quiere ver qué tanto conocen ellos con respecto a lo que es el embarazo. En este caso ustedes tenían un subtema con respecto a la relación de los métodos anticonceptivos. Entonces por eso agarré este porque es más fácil. Pero en este caso la primera pregunta es, lo que ustedes quieren saber a los cuantos años de embarazo en la adolescencia es cuánto es la cifra de los jóvenes actualmente que creen que empiezan con el embarazo en la adolescencia, si necesitan información con respecto a clases o lo que son charlas sexuales dentro de la institución. Si conocen de los métodos anticonceptivos, cuáles podrían ser esos métodos anticonceptivos que ellos conocen. Entonces, con respecto a lo que es el embarazo en la adolescencia, jóvenes, hay infinidad de preguntas para poder conocer. Entonces, eso sería como un ejemplo. Entonces, ¿qué me van a presentar el próximo jueves? No, perdón, para el próximo jueves es la última tarea que ustedes tienen que entregar. Marco teórico completo, con las correcciones y observaciones que les hice hoy. Stephanie, mándeme el marco teórico hoy para hacerle las correcciones, para que ya el día jueves, las correcciones que les hice hoy, ya las tengan modificadas para el día jueves de la próxima semana. Y van a tener que subir lo que es esta tabla de lo que son las variables y subvariables de su investigación con respecto al marco teórico. Bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna, jóvenes? No, profe. Ok, chicas, entonces nos vemos a las 11:30 para lo que es educación ambiental. La voy a dejar un ratito para que puedan desayunar y no estén con hambre a la hora de las 12. Entonces, por favor, pónganse pilas. Tema 4, tema 5 y tema 6 nos vienen exámenes el próximo jueves. ¿Bien? Listo. Ok, nos vemos a las 11:30. Vemos, profe. Vemos, Nos profe. vemos. Vemos.